Hoy tenemos un escenario que luego vamos a explicar el porqué del paso a paso, pero primero me gustaría ir a lo que es la ejecución del trade para que podamos estar observando el precio. Tengo zonas marcadas donde tengo un escenario posible de venta por cómo cayó el precio y vamos a ver si nos podemos dirigir a rellenar este espacio vacío, este gap en el precio y mismo ir a romper un bajo anterior. ¿Sí? Entonces, como observamos, estamos en horario de apertura de mercado y la idea sería ver si el precio llega a este Fair Value Gap para que podamos interactuar. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ya es estar observando cómo el precio interactúa en estas menores temporalidades. Podemos observar que en la sesión del día de hoy, que ya estamos en el rango operativo, podemos observar cómo el precio, fíjense que acumula posiciones, modelo IPDA, liquida posiciones anteriores y vuelve a generar un impulso. Vuelve a acumular, se vuelve a impulsar, manipula. Ahora, luego de que termina ciertas funciones, ciertos ciclos, el precio nuevamente comienza otro. Genera un impulso bajista, ¿sí? Distribuyendo ya, porque todo esto el precio acumuló, y vuelve a acumular. ¿Qué esperaríamos? Que manipule y nuevamente volverá a distribuir con el precio. Nuevamente acumular, manipular, distribuir. Eso es lo que hace el modelo IPDA. Ahora, todo eso lo vamos a ir interpretando paso a paso en el modelo actual del precio. ¿Sí? Entonces, lo que podemos ir observando, si me voy a una temporalidad diaria, ¿sí? por vallas diarias o por intención del precio, puedo ver que, fíjense cómo cae esta vela de acá. Si esta vela de acá marca una intención, marca un rompimiento en estos bajos, en estos bajos, en estos bajos y en estos bajos. Pero hay algo en común, ¿sí? Que donde está el punto de equilibrio fue un cambio de dirección en un diario. ¿Sí? Impulso, rompimiento. Entonces, por eso es que tenemos un punto de equilibrio ahí. Teníamos todo un Fair Value Gap que rellenar en el precio. Y además, el precio se toma liquidez de un día anterior. Por eso, el objetivo es venir a buscar estos bajos que tenemos acá. Además, si me voy a un semanal, fíjense cómo finalizó la vela semanal. Le toma la liquidez a la vela anterior. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo está el cuerpo? ¿Sí? El cuerpo está por debajo, tanto el inicio como el final, de ese máximo que se tomó. O sea, por dirección semanal y cómo el precio rompe, ¿sí? Podríamos llegar a tener una semana bajista. ¿Hacia dónde? Hacia puntos donde el precio vuelva eficiente, nuevamente el precio, y luego empezar a observar cómo se comporta dentro de este Fair Value Gap. Lo mismo pasó acá. El precio sí viene a rellenar un Fair Value Gap. Pero fíjate cómo lo rellena, con mucho cuerpo. En una menor temporalidad el precio tampoco hace pausas. Entonces es probable que el precio vaya a buscar un punto más abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a interpretar? Que en la semana podemos tener un movimiento hacia esta semana anterior. Este previous week low. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos un punto de equilibrio. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Una última fractalidad alcista, que ya el precio ya me está demostrando tener ganas de un movimiento bajista. Ahora, si yo me voy a un diario, digo, ok, esto es una vela diaria anterior. ¿Qué movimiento me va a llevar a mí? Esto es lo que yo hago en un día. Así adapto mi modelo diario. Digo, ok, en el día sé que puedo ir a acercarme a esta mecha, sé que quizás la podemos romper, sé que el precio ya tomó liquidez, entró un Fair Value Gap. Ahora digo, me tengo que adaptar a un modelo de ventas. Bajo a 4 horas, yo observo, bueno, en 4 horas hay posibilidades de que el precio llegue acá, hay posibilidades de caer. Eso es lo que vamos a estar evaluando en esta sesión. En 4 horas lo que veo es exactamente lo mismo. Movimiento fuerte, espacios ineficientes, rompimientos en la estructura anterior, indicándome ese cambio de dirección. Ahora, si quiero más claridad aún, digo, bueno, me bajo una temporalidad de una hora y digo, ok, el precio acá cambia su dirección. ¿Sí? O sea, esto es un punto que el precio está dejando pendiente en el precio. No quiere decir que tenga la obligación de hacerlo e ir sí o sí a esos puntos, pero tengo una probabilidad de que el precio pueda venir en algún momento por estos objetivos.
Ahora, el objetivo que sí sé que es probable que se dirija es el bajo diario anterior, ¿sí? Ese bajo que está acá pendiente. Entonces, ¿cómo me dirijo hacia este bajo? Bueno, algo importante, ya detectamos de qué temporalidad es ese bajo. Es de un diario. Listo, una hora me va a ayudar mucho con su estructura interna. ¿Cuál es su estructura interna? Ok, tengo un impulso, ¿sí? Un retroceso, un nuevo impulso, un nuevo retroceso. Y si este impulso lo vemos terminar con fuerza, podría llegar a ser que nos incorporemos para buscar ese último movimiento. Ahora, en el caso de que se vea rechazo en esta zona de gap, que se vea un buen rechazo, bueno, ya sí lo vamos a esperar en este apartado de acá arriba. Sí, siempre con un paso a paso. Observo cómo el precio cae, observo si el movimiento es débil o es envolvente. Entonces, después en una menor temporalidad, busco la ejecución, ¿sí? Que normalmente suele estar en 3 minutos, 5 minutos, 1 minuto, el poder ejecutar en ciertas zonas. Ahí tenemos lo que es un último impulso en lo que es 15 minutos. Voy a empezar a poner dos pantallas para que podamos empezar a seguir la acción del precio. En uno lo vamos a seguir en una menor temporalidad, ¿sí? Como es 5 minutos, 3 minutos. Y vamos a observar cómo el precio se comporta dentro de este gap. Fíjense que mitiga el 50%, comienza a hacer su reacción. Lo que tenemos que ver ahora es si el precio va a continuar, este Fair Value Gap lo tiene que quebrar. Este gap de acá lo tiene que desplazar y tiene que ser con cuerpo de vela. ¿Para qué? Para que invalide el precio que quiere reaccionar e ir hacia una zona más arriba. Entonces, en preferencia, obviamente que me gustaría interactuar por acá arriba. Pero también soy consciente que estaría bueno adaptarme a lo que él me muestre y no tampoco a lo que yo quiera. Sí entiendo que puede tener una probabilidad y una dirección. Pero ahora vamos a observar. Lo que yo siempre observo es cómo van cotizando mucho 15 minutos, 1 hora y 4 horas. ¿Para qué? Para tomar una decisión en el precio. Ahora, si me voy a 4 horas, fíjate que le quedan 19 minutos a esta vela de desarrollo. Mi recomendación, cuando a una vela le quede muy poco tiempo, es que busques interactuar en la próxima vela, ¿sí? Porque en la próxima vela vas a tener un movimiento normalmente como un poco más probable. ¿Por qué? Porque puedes alinear el tiempo relacionado también a precios. Lo mismo en una hora. Vamos a ver cómo finaliza esta vela. Es importantísimo, porque esta vela o puede finalizar rellenando todo este Fair Value Gap o puede finalizar rechazando este movimiento anterior. Entonces, todo esto es la lógica de un trader a la hora de operar, de observar estos escenarios. Bueno, vamos a estar ahí observando. Vamos a marcar la zona de apertura y vamos a evaluar su comportamiento en esa zona. Cuando vean OPNY significa Open New York. Open New York, como opero la sesión de Nueva York, estoy marcando la apertura de esa sesión que apertura 9:30 horario Nueva York, que lo tengo configurado en el TradingView en este apartado. Ahora, observo cómo el precio se comportó en la zona de apertura. ¿Por qué? Porque en la apertura normalmente el precio suele tener manipulaciones. Ahora, la manipulación, ¿dónde estuvo? En busca de estos bajos. Fíjate que en los altos fue dejando altos pendientes, ¿sí? Entonces, no digo que el precio gire y vaya a buscar estos altos. ¿Por qué? Porque primero tengo que ver cómo cotiza dentro de este Fair Value Gap, ¿sí? Y cuando tengamos esa cotización con un cierre, probablemente, dependiendo de la fuerza, nos vamos a dar cuenta cómo continuar esta caída. Ahora bien, ¿qué deberíamos hacer? Esperar. Una vez que esperemos, seguramente vamos a tener ya una confirmación en el precio como para poder continuar con una estructura bajista en el caso de que rompa con cuerpo de vela e invalide esta zona de acá. Para invalidar una zona, el precio la tiene que hacer con cuerpo de vela. Como por ejemplo que, mira, te vuelvo a mostrar. ¿Ves este Fair Value Gap semanal?
Fíjate que el precio cae con mucha fuerza. Eso a mí me da el indicio de que el precio está invalidando este Fair Value Gap y que busca un punto más abajo. Entonces, en un diario pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo toma liquidez el precio? ¿Rechaza esos niveles? No, no los rechaza. Por más que haya un retroceso, no los rechaza. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a interpretar un modelo de ventas para llegar acá con un modelo scalping. Ahora, si lo hubiese planteado más a largo plazo, podría estar planteando quizás llegar a un punto más abajo. Pero primero que tengo que ver cómo el precio cotiza acá. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en esta sesión. Vamos a ver 15 minutos. Fíjense 15 minutos cómo el precio desplaza. ¿Cómo toma liquidez de ese bajo? ¿Genera rechazo? No, genera una continuación. Entonces, si el precio genera continuaciones, a mí me está diciendo Marcos, adaptate a lo que él te está mostrando. Sí, arriba tenés más zonas. Pero si te tenés que adaptar acá, y si tenés dos oportunidades en el día, bueno, quizás una puede ser acá. Y la puedas adaptar en esta estructura bajista, en este rompimiento, siempre y cuando el precio demuestre su intención. Esto es intención. Estas velas con volumen, con fuerza, que envuelven todo un patrón anterior, es intención. Entonces, si lo medimos por vallas en 15 minutos, tendríamos vela número 1, la vela número 2 normalmente es la envolvente, es la que deja ese fair value gap a futuro, y la vela número 3 continúa. ¿Hacia dónde continúa? Y hacia próximos objetivos. Puede ser cerrar una ineficiencia, en este caso ya la está cerrando. No se está rechazando estos niveles. Si vos te vas a una menor temporalidad, como lo es la pantalla derecha, fíjate que el precio, ¿qué genera? ¿Genera una pausa? No. Entonces, por ejemplo, la vela, esta tercera vela, ya me está indicando una continuación en 15 minutos. Eso es lo que yo tengo que empezar a aprovechar. Esa continuación que me está demostrando el precio acá. Vamos a esperar. ¿Qué tenemos? Tenemos un Fair Value Gap. ¿Sí? Esto lo voy a poner ya un poquito más claro, ya que el precio ya lo vino a rellenar. Yo veo que el precio tiene fuerza bajista. ¿Por qué? Porque en una menor temporalidad el precio no acumula, no baja en rangos, simplemente baja con fuerza, con decisión también. Eso se llaman desplazamientos. Ahora, ya entendí mi dirección, ya entendí que me puedo adaptar a una venta. ¿Y ahora qué hago? Ahora espero. ¿Qué espero? ¿Qué tengo que esperar? Ok, que el precio pueda o acumular, manipular y entrar un Fair Value Gap, que ese Fair Value Gap ya está en 5 minutos. Por ejemplo, este Fair Value Gap puede ser una zona de continuación. Este de acá. El de arriba también. Entonces, ¿qué tendría que esperar? Un retroceso. ¿Por qué tengo que esperar un retroceso? Y porque se acaba de llevar un bajo. Y si el precio se lleva un bajo, quiere decir que en esta temporalidad de 15 minutos el precio cumple un ciclo. Entonces, en un minuto podríamos llegar a ver una reversión del precio a tomar una liquidez. ¿Sí? Acordate, una estructura de 15, la liquidez la vas a tener en un minuto, 3 minutos. ¿Sí? Prácticamente por encima de este alto. Entonces, ¿qué esperaría yo? Que el precio vuelva a recapitalizar, vuelva a tomar liquidez y luego busco incorporarme, ¿sí? Por encima de este punto de liquidez. O le puedo buscar una confirmación, en este caso, como estamos en 15 minutos, quizás un minuto sería una temporalidad como para continuar la direccionalidad del precio, pero quizás no podamos ver un cambio de dirección. Pero sí podemos entrar en los fair value gaps, ¿sí? Entonces, realmente yo ya veo que esto el precio ya lo rellenó y no veo intención de subir más arriba. ¿Por qué? Porque desplaza. Si baja acumulando es otra cosa. Pero acá sí hubo desplazamiento. Entonces, me queda adaptarme a un modelo de ventas. Y mi primera inversión, yo suelo invertir dos oportunidades. La primera, la suelo quizás, esta primera, quizás ejecute en el precio en el retroceso. ¿Sí? Cuando tengamos ese retroceso, quizás tengamos una primera ejecución del precio. ¿Sí? Veamos lo siguiente. Ya entendemos que en 15 minutos tenemos un rompimiento, tenemos una continuación. Ok, en una hora estamos esperando que el precio también cierre, que por supuesto le quedan 10 minutos más. Vamos a ver cómo cierra una hora. Es importante.
¿Por qué es importante? Porque queremos ver que el precio sí continúe, no que tome liquidez y rechace. Porque capaz que en la temporalidad menor vos lo ves envolvente, pero quizás en esa mayor temporalidad el precio te rechaza. ¿A quién le hago caso? A la mayor temporalidad. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Ahora, suponete que el precio cierra bien. ¿En qué Fair Value Gap, Marcos, ingreso? Ok, esto es muy sencillo. Si no querés arriesgar muchas oportunidades, agarrás desde el alto, donde inició esa caída, ese movimiento fuerte, y tirás un 50%. Los que están por encima de un 50% lo puedes tomar. ¿Qué más puedes tomar? Los bloques de órdenes. ¿Sí? Quizás un decisional, un extremo. Entonces, eso te puede facilitar bastante. 10 minutos para que cierre la temporalidad de una hora. Vamos a observar cómo el precio viene a rellenar que esos fair value gaps que dejó en el camino. Observemos que el precio, una de las indicaciones es que el precio, por ejemplo, cae con fuerza y en esas menores temporalidades el precio le cuesta como subir. Ese le cuesta como subir es obviamente generación de liquidez. Ahora, ¿qué podemos observar? Que el precio cuando cae, cae desplazando. Y cuando sube, por el momento, sube como más acumulativo. ¿Sí? Eso es que el precio esté consolidando. ¿Sí? Cuando se generan esas consolidaciones, luego se esperaría que el precio llegue a una zona óptima. ¿Para qué? Para volver a distribuir el precio a favor de su tendencia actual. Esto le queda una hora. A la vela de una hora le quedan 7 minutos. ¿Sí? Va a ser importante su cierre. Y vamos a estar observándolo. Ahí estamos viendo movimientos energéticos en un minuto. Y como siempre digo, fíjense la importancia de ver la temporalidad de una hora. La temporalidad de una hora nos indica mucho en una sesión scalping. Si el precio genera rechazo, quiere decir que está rechazando este gap. Y si está rechazando este gap, esto sería una toma de liquidez y el precio podría buscar esta zona de acá arriba. Ahora, ¿cómo desplaza el precio? Pregúntatelo, ¿cómo lo hace? ¿Lo hace acá en este apartado tomando liquidez para volver a caer o lo rompe con cuerpo de vela? Lo rompe con cuerpo de vela. Esto, tranquilamente, es un cambio de dirección en esta menor temporalidad. Y te preguntarás, che, pero ¿cómo un cambio de dirección? ¿Y ahora qué hago con este cambio de dirección? ¿Qué es lo que tengo que interpretar? Ok, si en una hora tenemos este rechazo, es probable que el precio vaya por estos altos relativamente iguales. ¿Sí? Entonces, esto puede ser tranquilamente un objetivo del precio. Ya en una menor temporalidad nos estamos dando cuenta que el precio ya está teniendo debilidad en caer. ¿Por qué? Porque ya te está rechazando acá. Si bien el objetivo es ir más abajo, porque eso es un objetivo, pero antes, ¿qué hablamos? De ver si el precio quiere recapitalizar acá arriba. Y en 3 minutos estamos por tener un cierre, ¿sí? Rechazando un mínimo dentro de un Fair Value Gap que habíamos marcado anteriormente. Este Fair Value Gap que te hablo es este de acá. Si el precio generó ese rechazo y mismo, fíjense, ¿qué lo vimos hacer? Esto dijimos que el precio tomaba una liquidez. Fíjate, toma una liquidez. Ahora, si lo vemos rechazar de esta forma, ya está, ya me está diciendo que el precio va a ir, por lo menos como primer objetivo, hacia estos máximos relativamente iguales. Ahora, como va a ir hacia estos objetivos relativamente iguales y está la probabilidad, ya tenemos varios objetivos que el precio puede ir a neutralizar, ¿sí? Porque recién la interacción está en estos Fair Value Gaps. Si nos vamos a 4 horas, el precio está por cerrar. ¿Cómo toma la liquidez de la vela anterior? ¿Sí? Continúa, desplaza, ¿qué es lo que hace? Esos comportamientos son los que uno tiene que empezar a medir. ¿Sí? En una hora le quedan 2 minutos. ¿Qué tenemos acá? Un Fair Value Gap. Sí, está bien. Pero ahora tenemos que esperar que el precio vuelva y retroceda. Y esto, si en una hora lo veo terminando así,
me está diciendo, che, se está rechazando ese punto de liquidez, pego un cambio de dirección, tiene fuerza este cambio de dirección sobre todo, así que podríamos llegar a interpretar una posible compra para venir por estos altos pendientes que fue dejando el precio, que en simples palabras son altos de Londres, ¿sí? Que ahora vamos a ver ese horario. Si yo pongo 15 minutos, fíjense que acá eran 6:45, bajo de Londres. Acá teníamos bajos de Londres. Y fíjense que a las 5 de la mañana y 3 de la mañana se generan altos relativamente iguales en Londres. Claramente es un objetivo a neutralizar en el precio. Vamos a esperar. 30 minutos también está rechazando. Una hora aún también está rechazando. Mejor si rechaza esto y la vela anterior mejor aún. 4 horas. Bueno, se genera un buen rechazo en el Fair Value Gap. Hay que ver si por lo menos vamos a tomar el máximo de esa vela anterior de 4 horas. Vamos a observar acá, ¿sí? Tenemos una zona ineficiente. En 2 minutos el precio también tenía un Fair Value Gap. Pero bueno, este es como el más atractivo, por así decirlo. Ahora ya entiendo que mi dirección puede ser ir en búsqueda de estos máximos a corto plazo que tengo en el precio. Tenemos cierre de lo que es una hora, lo generó con rechazo, es decir que validamos el escenario de continuación. Ahora, esto queda disponible. Ahora, ¿qué pasa si no llega esto? Ok, también el precio hace BOS y en los BOS podemos ingresar tranquilamente. Entonces, ahora vamos a evaluar la oportunidad de ver cómo nos introducimos a esta compra. Toma de liquidez, cambio de dirección, lectura del precio. Fíjense que dijimos, hay que ver cómo cierra, si rechaza o continúa. Si la vela de una hora, dijimos, continuaba bajista, teníamos una probabilidad de que el precio ya continuara. Ahora, como se genera un rechazo, ese rechazo se genera obviamente porque hay un cambio de dirección, pero tenemos que observar también cómo finaliza esa vela de una hora. El bias que me está diciendo, toma liquidez de la parte de abajo. Ahora tranquilamente podemos ir por ese alto anterior de una hora, que está en esta parte alta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si podemos comprender este escenario. Si yo tendría que operar acá, directamente tomaría los Fair Value Gaps y dejaría un stop loss por debajo de este bajo de acá, de esta mecha o de esta vela de acá. Eso es lo que haría yo. En este caso podría tomar algo así, en el punto de equilibrio, dejar esto así y dirigirme esto de esta forma. Esto puede ser una opción. Ahora, otra opción puede ser tomar un punto más abajo, ¿sí? Eso también es válido en el precio. También es válido hacerlo. Ahora, me gustaría esperar a que el precio retroceda hacia esta zona. En este caso, como tengo también temporalidad de segundos, también ¿qué puedo hacer? Refinar un poco más. No hacen falta tener segundos, pero si vos querés confirmar una zona a un minuto, no la vas a poder confirmar tanto en un minuto. Pero sí podéis aplicar vallas dentro de esta zona de un minuto. ¿Qué quiere decir? Cómo el precio llega, si llega una vela y después termina con rechazo. Todo eso lo podés aplicar en esa temporalidad también para tomar una decisión de si querés invertir en esta zona y volver a tener como un plus más. Acá vos ya tenés un plus. Toma liquidez, cambio de dirección, altos relativamente iguales. Listo. Ya tenés una intención y una direccionalidad del precio. Pero bueno, en el caso de que vos digas, ok, todavía esto no estoy 100% seguro, lo que podés hacer es esperar que el precio llegue y ver cómo interactúa en esta zona. ¿Sí? Eso te puede ayudar bastante. Voy a agarrar, voy a preparar esto por acá. Es el mismo activo el que estamos viendo, únicamente que me cambié de gráfico porque en este hay menor apalancamiento. Entonces, esto sería, fíjate que si yo muevo un lado, se mueve el puntero del otro lado también. Vamos a esperar. En el caso de que el precio, en este caso, toque esta línea azul, voy a estar ingresando en el precio. ¿Sí? De igual manera, sigamos viendo cómo el precio se va moviendo. Fíjense que si bien el precio está subiendo, no está neutralizando. ¿Qué quiere decir?
que el precio está dejando pendiente estos bajos. ¿Sí? Entonces, más allá de, yo me voy a focalizar en esto que veo. Voy a agarrar, voy a volver al gráfico normal para que se pueda seguir duplicando la información. Ahí estamos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Fíjense, tenemos nuestro hermoso Fair Value Gap. En este caso, si desplaza y toma este objetivo, ya sería, digamos, como una operativa no ejecutada. Simplemente eso. Fíjense que hasta en 3 minutos el precio también cambia la dirección. Último impulso bajista. Cambia la dirección. No llega a cotizar en este Fair Value Gap. Vamos a testear el precio cuando deje este Fair Value Gap. Si el precio genera desplazamientos, son movimientos más institucionales. Vamos a esperar que se cierre esta ineficiencia y vemos si la consideramos desplazamiento. De paso, empecemos a ver los cierres. En 15 minutos, bueno, tenemos un precio interactuando ya dentro de un Fair Value Gap. 30 minutos, bueno, se ha generado un buen rechazo. Una vez que el precio tome estos saltos, obviamente que lo que es la compra se cancela. ¿Por qué? Porque puede comenzar un nuevo escenario de ventas. ¿Por qué? Porque teníamos un objetivo mayor abajo. Ahí fíjense que tenemos cotización en bajas temporalidades y la cotización en lo que es 4 horas. Ahora, observa lo siguiente. Si el objetivo es ir a neutralizar una liquidez, por ejemplo, de 1 hora, lo que se podría estar interpretando es que la fluctuación de 5 minutos, 3 minutos y 1 minuto te van a ayudar mucho a ir hacia estos saltos relativamente iguales. Fíjate que esto es un bloque de órdenes, sí, hay ineficiencia, sí, pero no tenía una generación de liquidez previa. Entonces, como el precio rechaza de la parte de abajo en 1 hora, es probable que eso lo liquide el precio, este bloque de órdenes, y pueda ir por estos saltos relativamente iguales. Ahora bien, por eso es siempre ir buscando un paso a paso, ser paciente, esperar esa oportunidad, no desesperarse, porque es detectar la oportunidad correcta, al fin y al cabo, dentro de una sesión, teniendo una lectura correcta. Ahí está. Bueno, vamos a empezar a fijarnos mucho estas temporalidades, 5 minutos, como también 10 minutos. Lo que veo es que el precio en este apartado de acá no rechaza las ineficiencias, no genera rechazo. Lo mismo acá, el precio no genera rechazo en la ineficiencia. No genera una debilidad, las rompe con cuerpo de vela. Eso es invalidarlas. ¿Sí? Y esto sería ese inverse fair value gap, ¿sí? Que en síntesis también se convierte en una zona donde el precio puede interactuar y de hecho lo hace. Fíjate, lo hace una vez, lo hace 2 veces acá y después continúa. Ahora, al entender que el precio, por ejemplo, acá en 3 minutos, únicamente genera liquidez, ¿por qué digo genera? Porque te va dejando bajos relativamente iguales. Entonces el precio no está desplazando ahí. Y como no está desplazando, dentro de esto, por más que yo me vaya 1 minuto y vea algo, no es de mi foco principal, no es de mi interés. ¿Dónde estuvo el desplazamiento? Acá abajo. Entonces, acá abajo aún voy a seguir esperando. Ahora, si el precio acá me hubiese hecho un boss y lo hubiese hecho con desplazamientos, es distinto, es diferente. Así que voy a estar esperando aún un poquito más abajo todavía el precio. Acá en lo posible, para seguir la continuación del precio, es bueno que el precio invalide lo que es esta zona. ¿Sí? ¿Cómo la tiene que invalidar? Obviamente desplazando.
¿sí? Tanto en esta temporalidad como en una menor temporalidad también. Ahora sí vemos el desplazamiento. Entonces, fíjense que acá no tuvo un buen golpe energético. Si bien estábamos chequeando en un apartado de esto, no era de nuestro interés. Ahora, si el precio acá desplaza, es porque sí ya le estamos viendo una intención. Entonces, esto podría volver a ser una zona de entrada como para que podamos continuar con esa direccionalidad del precio. Vamos a observar. Vamos a ver si existe un retesteo en lo que es esta zona de Fair Value Gap como para poder continuar con esa direccionalidad hacia este alto. En este caso, si yo entraría en una continuación, sería esto de acá. Fíjense qué sencillo lo podríamos llegar a hacer. ¿Sí? Esto es sumamente válido. ¿Por qué? Porque fíjate cómo se quiebra este Fair Value Gap. La dirección ya estábamos entendiendo que están en estos altos, pero ¿qué estamos haciendo? Descartar escenarios que vayan en contra de lo que nosotros proyectamos. Por eso está bueno empezar a chequear eso. Vamos a ver, el precio acá también en un minuto está dejando este Fair Value Gap. Ahí estamos. Ahí cerró la vela de 15 minutos, cerró con fuerza, rompiendo este Fair Value Gap. Claramente tenemos una oportunidad de continuación en el precio. Fíjense que en 5 minutos se genera lo que es un bloque de órdenes. Este bloque de órdenes, tranquilamente, el cuerpo es una zona donde lo puede retestear. ¿Sí? Y obviamente, ¿qué tenemos acá en ese cuerpo? Tenemos todo. Teníamos un IFBG, teníamos justamente una zona a neutralizar en el precio. Fíjense que ahí estaríamos ingresando a lo que es esa oportunidad. En este caso, de continuación hacia la toma de lo que es un alto. ¿Sí? Esto sería ya una operativa por continuación. ¿Por qué? Porque el precio, ya estamos cerca de romper lo que es un alto. ¿Sí? Punto número 2. Además de estar cerca de romper un alto, estamos, por ejemplo, si yo miro 15 minutos, el precio ya cierra como con bastante fuerza. Y abajo no tenemos una ineficiencia ahí, sino que teníamos el retesteo de este Inverse Fair Value Gap. ¿Sí? En este caso, le vamos a poner nombre. Ahí está. IFBG para continuar ya ese movimiento alcista en el precio. Ahí en estos momentos, si se vería el precio cotizar ya con una vela de un minuto envolvente, como ahora, ya esto podría ser asegurar un punto de entrada. ¿Para qué? Para evitar justamente quizás un stop loss y ponerle un break even. Lo mejor era desplazar el precio desde abajo, obviamente, porque tenés un mayor ratio. Pero estas entradas también son válidas porque son de continuación. Simplemente detectamos un objetivo y nos dirigimos hacia él. Ahora, si el objetivo ya está un poco más cerca, probablemente tengamos que tener un poquito más de cuidado. Pero ahí estamos. Teníamos lo que era un bloque de órdenes, el cuerpo de un bloque de órdenes. Veamos cómo se desarrolla ahora 5 minutos. Recuerden que 5 minutos también nos da las continuaciones de velas de una hora. ¿Sí? Ahora, si una hora lo vemos envolvente, después no se rechaza este punto acá, es probable que continúe el segundo. Recuerden, cada vez que el precio toma liquidez, observo. ¿Qué observo? ¿Cómo lo hace? Eso grabátelo. ¿Cómo lo hace? Con cuerpo, con mecha. Siempre debes testear eso. Por ejemplo, ¿cómo testeamos esto de acá? Por testear esto bien, fíjate que el precio ya dio un movimiento alcista. Que rompa o no rompa esto, si vos ingresabas acá abajo y salías en este IFBG, que era un Fair Value Gap o la apertura del precio, era una buena toma de ganancia de igual manera. No siempre hace falta agarrarte un movimiento completo, solamente buscar un plan de trading. En este caso, sí, yo sé que el precio podría ir hacia esta zona, pero esto puede ser eso seguro que busco en esta oportunidad. Entonces, veamos cómo se sigue desarrollando. Vamos a observar un minuto por un lado, ¿sí? Entró a los Fair Value Gaps, vuelve a cotizar. Estaría bueno verlo ya desplazando con fuerza.
En 5 minutos entramos en el open de un bloque. Le quedan 40 segundos a esta vela. Veamos cómo continúa. Y este bloque, obviamente, que sería un bloque trampa. ¿Por qué un bloque trampa? Por todo el escenario que vimos anteriormente. Porque el precio rechaza abajo, porque tiene liquidez por encima, porque no, el precio llega desplazando, no llega acumulando. Fíjate cómo llega en 5 minutos. El precio llega generando como velones. ¿Sí? Entonces, vamos a esperar. Ahí, nueva vela de 5 minutos. Vamos a observar. Si ya empezamos a desplazar, sería ideal romper con fuerza esta zona. Ahí nos estamos acercando hacia ese punto de liquidez. Ya tomamos un punto de liquidez. Eso realmente es bueno. Y ahí, por ejemplo, este trade ya se estaría llevando inclusive lo que es un alto. Eso es una toma de beneficios también. ¿Sí? Si ingresaste acá, por ejemplo, y esto sería un 1 a 2,3. Está excelentemente bien. O sea, no necesitas más. Obviamente que el beneficio final estaría justamente en este apartado de acá. De esta forma, fíjense toda esta lectura que fuimos teniendo. Esta sesión es para que la reveas 1, 2, 3, 5 veces más, porque es aplicando todos los conocimientos en tiempo real. Ahora, estos altos, ¿sí? Eran altos, en este caso, de Londres, ¿sí? Que se han generado previo al cierre. Ahí estamos teniendo esa toma de liquidez. Excelente. Ya ahí es un trade terminado en este apartado de acá. Entonces, de esta forma, fíjense que tuvimos un escenario versátil. Y esos escenarios son los que me gusta. ¿Por qué? Porque le damos una interpretación, le damos una lectura. Y no solo eso, fíjense que esto hubiese sido la mejor entrada, pero no la dio. Pero hoy, en esta grabación, que es completamente en mercado real, lo bueno es que esperamos un poco, está bien, no ingresamos acá, pero cuando vimos la intención acá, en desplazar y cómo estaban cerrando las velas, fíjate que ya era completamente movimientos que envolvían una vela anterior, ya eran movimientos como para continuar. Entonces, ya ahí ya estaría como mi día hecho de trade únicamente en este apartado de acá. ¿Sí? Ahora bien, ¿dónde se puede dirigir el precio? Obviamente a puntos más lejanos. Pero ahora ya me interesa decir, ok, ya por hoy realmente tengo un día culminado. Ya tomé este trade que duró minutos. Fíjense que esto es hacer scalping. Alinear temporalidades dentro de todo 1 hora, 15 minutos, 5 minutos, para tomar una decisión e ir a favor de esa direccionalidad.